Las 9 cartas de Cristo. Locución: Ani Sisi. Producción y edición: Antonio Araujo. Carta número 2. Esta carta debe ser meditada, ponderada, más que leída. Yo soy el Cristo. Mientras obro desde las más altas esferas de la consciencia creativa divina, mi influencia envuelve tu mundo. Usando una metáfora, estoy tan distante en consciencia de tu mundo como tu sol dista de la tierra. No obstante, si me llamas con sinceridad, estaré tan cerca como sea necesario para ayudarte. Habrá muchos que no podrán recibir estas cartas. Tales personas no están aún preparadas para ellas. Habrá quienes intenten ahogar su existencia, puesto que sus enseñanzas serán una amenaza para su sustento o religión. No tendrán éxito. La oposición reforzará estas cartas. Habrá quienes reciban estas cartas con alegría, puesto que en sus almas habrán sabido que más allá de las religiones del mundo se hallaba la verdad, la realidad de la existencia. Estas son las personas que prosperarán y al fin y al cabo salvarán al mundo de la autoaniquilación. Ahora seguiré mi autobiografía, desde donde la dejé en mi última carta. Mi propósito, al darte algunos detalles biográficos de mi entrada en la vida pública como maestro y sanador, ha sido atraer tu atención hacia mis actitudes y comportamiento de joven. Las circunstancias ante el logro de mi propia humanidad espiritualizada. Es importante que puedas visualizar cómo era Palestina cuando estuve en la tierra y ver claramente los conflictos interiores que mis enseñanzas despertaron en la gente adoctrinada con las creencias judías y los ritos tradicionales. Estos conflictos fueron el núcleo que incapacitó a los evangelistas para hacer constar con precisión todo lo que intentaba enseñarles. En los evangelios hay frecuentes referencias a mis parábolas, que describen el reino de los cielos o el reino de Dios, cualquiera que fuese el término que usaron los evangelistas. Sin embargo, en ninguna parte se ha hecho el intento de ahondar en las palabras mismas, de explorar las frases hechas, o de sacar el significado espiritual del reino de Dios o del reino del cielo. Conforme vaya hablando de mis verdaderos sermones dados al pueblo, a la luz de mis experiencias en el desierto y de tu propio conocimiento de los hechos científicos, podrás entender, por fin, un poco de lo que intentaba enseñar en aquel entonces. Puesto que en gran medida no tuve éxito, es imperativo que se haga otro intento al comienzo de esta era, este milenio, pues es sobre mi más alto conocimiento espiritualizado, privilegiado e iluminado que se fundará y se desarrollará la próxima era. Fue y es esencial que un maestro como yo y como otros que han habido, sumamente sensibles y totalmente comprometidos mental y emocionalmente, ir a la búsqueda de la verdad de la existencia, venir a la tierra a acuñar palabras
para describir a la gente en la tierra, aprisionada en palabras, lo que puede hallar en la dimensión universal creativa en un estado no definido. Si no fuera por tales maestros inspirados, la gente en la tierra hubiese quedado ignorante de todo lo que se halla más allá de la tierra, listo para ser contactado, para ser experimentado y absorbido personalmente, para promocionar la futura evolución futura. No solo esto, se dice que la Biblia es el libro más ampliamente leído del mundo. En su forma presente ha servido sus propósitos. El Nuevo Testamento, como está, con todo su bagaje de malas interpretaciones, es un obstáculo para la evolución espiritual. Ya es hora de avanzar hacia una nueva esfera de percepción y comprensión mística. Puesto que me es imposible descender de nuevo en un cuerpo humano para hablar al mundo, y porque tengo otras dimensiones en donde ministro, he entrenado a un alma sensible para recibir y transcribir. Es lo mejor que puedo hacer para hablar contigo personalmente. Espero que puedas recibir y aceptar esto. Todo lo que es erróneo se borra. De esto puedes estar seguro. Los incidentes y curaciones relatados en las siguientes páginas no tienen importancia. Ocurrieron, pero se cuentan solamente para permitirte comprender su significado espiritual. Quiero, mientras lees, que relaciones las condiciones de hace 2000 años con tu vida y tiempo actuales. Quiero que consideres la persona de Jesús como un icono de lo que finalmente puede ser logrado por todo ser humano que está dispuesto a convertirse en un miembro fundador del reino del cielo en la tierra. Aunque la gente de tu mundo actual es supuestamente sofisticada y egocéntrica en sus conocimientos y enseñanzas modernas, versados en modales contemporáneos, y tienen nuevas maneras de relacionarse el uno con el otro, básicamente la gente de hace tantos años era igual que tú. Estaban controlados y motivados completamente por sus impulsos gemelos de adhesión, rechazo, deseos, repulsiones. Igual que tú, amaron, odiaron, criticaron, condenaron, culminaron y chismorrearon. Tuvieron ambiciones de subir a la cima de la sociedad. Despreciaron a aquellos fracasados en la vida. En secreto eran promiscuos y se burlaban de aquellos que eran diferentes de cualquier modo a sí mismos. Para ayudarte a comprender y a entrar plenamente en mi tiempo sobre la tierra, mi conciencia ha bajado a tu plano de existencia terrenal para experimentar de nuevo la persona de Jesús y las emociones y los sucesos en los cuales me vi envuelto. Cuando abandoné el desierto y puse pie en el camino que llevaba hacia mi pueblo de Nazaret, todavía me regocijaba del conocimiento tan gloriosamente relevado en el desierto. Fijé mis pensamientos completamente en todo lo que había aprendido, y si mis pensamientos se extraviaban en mis formas negativas de pensar anteriores, rápidamente volvía al Padre para conseguir inspiración y determinación para superarlos. De este modo, volví constantemente hacia la luz de la conciencia y de la compasión. Algunas personas
me miraron con desconfianza, viendo mi alegría y también mi aspecto sucio y descuidado. ¿Estaba borracho?, se preguntaron. Otros me miraron aborreciéndome. En lugar de reaccionar con enfado, como en el pasado, me acordaba que había sido bendecido con visiones y conocimiento que ellos no podían ni siquiera imaginar. Les bendije y pedí que su visión interior se abriera de manera similar y continué mi camino en paz hacia mi casa. Sin embargo, había aldeanos que vieron mi lamentable aspecto con compasión y fueron deprisa a sus casas para traerme pan e incluso vino, para ayudarme a seguir mi camino. Siempre había alguien que me ofrecía refugio por la noche. El Padre Vida de veras alivió todas mis necesidades y me dio protección en el momento oportuno. En todo este tiempo no dije ni una palabra acerca de mis semanas en el desierto. Sentía que todavía no era el momento. Por fin llegué a mi pueblo, Nazaret, y los aldeanos se mofaron abiertamente, señalando mi aspecto asqueroso y mi ropa hecha jirones. «¡Sucio holgazán!», fueron algunas de las palabras más amables que me lanzaron. Llegué a la puerta de mi madre con un sentimiento de pavor, puesto que sabía que estaría más escandalizada que sus vecinos al verme delante de ella, delgado, los huesos traspasando la piel, los ojos hundidos y huecos en las mejillas, la cara quemada, negra y los labios con ampollas por el sol, las barbas largas y en desorden. La ropa. Se pondría furiosa al ver mi ropa, su color original totalmente irreconocible por el polvo del desierto y la tela rota y rasgada. Subí los escalones y me preparé para aguantar la cólera de mi madre. Cuando llamé, vino a la puerta mi hermana. Me miró boquiabierta, asustada y con los ojos muy abiertos. Luego cerró la puerta en mi cara de golpe. La oí ir corriendo hacia la parte de atrás de la casa, gritando: «¡Madre, ven deprisa! Hay un hombre viejo y sucio en la puerta». Escuché a mi madre refunfuñando al venir a la puerta. Abrió la puerta de golpe. Se quedó inmovilizada. Sonreí tan solo por un momento. Me miró de arriba abajo, horrorizada al darse cuenta que este hombre de horrible aspecto era, de veras, su hijo rebelde, Jesús. Le ofrecí la mano, diciendo: «Sé que te causo mucha pena, pero ¿puedes ayudarme?». Enseguida le cambió la expresión y, jalándome hacia adentro, cerró bien la puerta. «Date prisa», dijo a mi hermana asustada. «Deja ese ruido y pon agua a hervir. Tu hermano está muerto de hambre». «No importa en qué lío se ha metido, nos pertenece, hay que cuidarlo». Despacio me ayudó a quitarme la ropa. Me inclinó sobre un gran recipiente de agua y me restregó hasta dejarme limpio. Me lavó y recortó el pelo y la barba, y suavemente cubrió las llagas en el cuerpo y labios con ungüento. Ninguno de los dos rompimos el silencio.
Saboreé el amor que me mostró e intenté mostrar mi gratitud con una actitud más suave, más sensible. Después de ponerme una túnica limpia, me hizo sentar a tomar unos alimentos frugales, leche, pan y miel. A disgusto me dio vino para recobrar fuerzas, pero estaba claro que pensaba que era el vino la causa de mi terrible apuro. Luego me dirigió hacia una cama y me cubrió. Dormí durante varias horas y me desperté refrescado a una mañana clara de sol que se veía por la ventana. Deseaba hablar con mi madre para contarle que yo era de verdad un Mesías, pero no de la clase que imaginaban los judíos. Podía salvar a la gente de los malos resultados de sus pecados. Podía ayudarles a encontrar la salud, abundancia, la satisfacción de sus necesidades, porque podía enseñarles exactamente cómo había sido creado el mundo. Conforme se lo iba explicando, empezó por estar ilusionada y encantada. Se puso en pie de un salto y quiso salir a toda prisa para contar a los vecinos que su hijo era realmente el Mesías. Deberían escuchar de qué manera hablaba y había ayunado en el desierto. Pero impedí que lo hiciera. Le dije que todavía no le había contado lo que me había sido revelado. Una de las cosas más importantes que había aprendido era que los judíos ortodoxos estaban completamente equivocados en su creencia en un Dios vengativo. No había tal cosa. Esto le asustó, le disgustó y exclamó: «Entonces, ¿cómo gobernará el mundo Jehová para hacernos buenos y que escuchemos a los profetas si Él no nos castiga?» Ya eres tan importante que puedes enseñarles a los sumos sacerdotes cómo llevar sus propios asuntos transmitidos desde los tiempos de Moisés. ¿Vas a traer más venganza a esta casa? Se puso a llorar diciendo enojada: «No has cambiado nada, solamente ha cambiado lo que dices. No me has traído más que pena. ¿Cómo pude haberme creído que eras el Mesías? Solo llevarás a nuestro pueblo hacia mayores tormentos que nunca con tus extrañas ideas». Mis hermanos oyeron sus lamentos y vinieron corriendo. Querían echarme de casa. Ofrecí marcharme pacíficamente, porque no quería más alborotos. Si mi madre reaccionó así, podía estar seguro de que todos los demás reaccionarían del mismo modo a lo que les querría contar. Comprendí que necesitaba tranquilidad, descanso absoluto y silencio para poner en orden mis pensamientos y experiencias. Tendría que rezar pidiendo orientación inspirada para saber cómo acercarme a los judíos con mi mensaje de buenas nuevas. Estaba seguro de que el Padre Vida satisfacería mi necesidad y encontraría el alojamiento conveniente en alguna parte. Mi madre, aunque estaba furiosa con mis ideas, aparentemente engreídas, estaba, sin embargo, atormentada por sus sentimientos de amor y compasión por mi estado demacrado. Rechazaba todo lo que aparentemente representaba: la rebeldía, el desprecio por la religión judaica, actitudes engreídas ante la autoridad, mi obstinación y arrogancia, pero
todavía me amaba y estaba profundamente preocupada, porque al final iba a acabar en conflictos tan grandes como jamás había pensado posible. Ella reprendió a mis hermanos, diciéndoles que parasen sus discusiones ruidosas, y volvió hacia mí. «Puedes quedarte aquí hasta que estés mejor», dijo. «Quizás, mientras estés aquí, te pueda convencer con sensatez. Te puedo decir ahora que si sales a las calles hablando como lo has hecho conmigo, acabarás en peor estado que nunca. La gente buena te escupirá y te arrojará su basura podrida. Eres una desgracia para la familia». De modo que, a pesar de su enfado, me reí, le di las gracias y le di un beso cariñoso. Contento, me quedé con ella, sabiendo muy bien que bajo su enfado estaba profundamente preocupada por mí. Me alimentó bien y me hizo buena ropa nueva. Agradecí todo lo que hacía para mejorar mi aspecto, porque sabía que para moverme libremente entre los ricos y los pobres, debería estar adecuadamente vestido con atuendo decente. A veces había falta de comida en casa. Recurriendo al poder de mi padre, la repuse sin decir nada. Tampoco ella dijo nada. Yo sabía que se preguntaba con tristeza si, añadido a mis demás malos hábitos, ahora era ladrón. Luego me sorprendió con un pan recién horneado en las manos, y sabía que no había estado afuera para comprarlo, y tampoco había sido usado el horno aquel día. No me dijo nada, pero me echó una mirada reflexiva. Veía cambiar su actitud en ese momento. Ya no estaba segura de su terreno. Empezaba a cuestionar sus propias actitudes hacia mí y también la verdad de lo que yo afirmaba. ¿Qué le ocurrió realmente allí en el desierto? ¿Cómo podría hacer pan sin fuego, harina y levadura? ¿Qué significa? ¿Es el Mesías? Luego mi hermano se cortó la mano. Tenía mucho dolor cuando se infectó. Me dejó imponer las manos sobre la herida y rezar tranquilamente. Veía que sentía que el poder fluía dentro de su mano, porque me miró extrañado. «Se ha ido el dolor», dijo brevemente. Estaba malhumorado al irse, y yo sabía que aunque sentía alivio del dolor, no le gustó que pudiera ayudarle. Sentí sus celos. Mi hermana se escaldó la mano y otro hermano se quejó frecuentemente de fuertes dolores de cabeza. Fui capaz de curar a los dos. Mis hermanos empezaron a bromear acerca de mis poderes mágicos. Se preguntaron qué mal les podría hacer si me hicieran enfadar. La tensión en casa se hizo más profunda para mi madre, que anhelaba paz en el hogar. Pero vio cambios en mi comportamiento y estuvo más reconfortada. Yo era más tranquilo. Visiblemente controlé posibles arrebatos. Puse riendas a mis energías. Contuve la impaciencia. Ya no discutía. Me volví más atento con ella. Escuché sus quejas de mujer. Le ayudé en casa arreglando los muebles rotos. Anduve por las colinas hasta granjas lejanas en busca de fruta y vegetales que necesitaba. Llegué a quererla con ternura y con compasión, como una madre debe ser amada.
Un día se atrevió a preguntarme: ¿todavía crees que Jehová es un mito? Job dijo que si Jehová retirara su aliento, toda carne vendría abajo. Ese es el Jehová en quien creo y a quien vi. Nadie ha visto a Jehová, dijo con firmeza. Yo vi a aquel que hizo que todas las cosas tuviesen el ser, respondí con calma. Lo llamo el Padre, porque es el amor perfecto, un amor más perfecto que el de una madre, agregué sonriéndole. Ello obra dentro, a través de y para toda su creación. Es el Padre en mí quien te ha traído las cosas que necesitabas en casa y quien sanó a mis hermanos y hermanas tan rápidamente. Veía que empezaba a comprender un poco lo que decía. ¿Qué hay del pecado?, preguntó. No hay pecado como nosotros lo entendemos. Nacemos para comportarnos como lo hacemos. Tenemos que buscar una manera de superar nuestros pensamientos y sentimientos humanos, porque nos separan de la protección del Padre y nos traen nuestras enfermedades y la miseria. Cuando hayamos aprendido cómo superar el yo, entraremos en el reino del cielo. Mi madre se volvió silenciosamente, claramente reflexionando sobre lo que le había dicho, pero ya no estaba enfadada. Yo sabía que estaba meditando sobre mis afirmaciones y me di cuenta que estaba poniendo al revés su seguro y bien conocido mundo. Sin su creencia en un Jehová, amenazando con venganza extrema si el hombre fuese indisciplinado, se sentiría perdida e insegura. Se preguntaría cómo el mundo se las arreglaría si se dejara enteramente que los hombres controlaran sus propias maldades y las de los demás. Incluso los reyes y los gobernantes eran malvados en sus acciones. Sin Jehová, para reinar y castigar a los pecadores, ¿dónde iríamos a parar? Mientras reponía fuerzas, estudié las Escrituras con diligencia para poder encontrarme con confianza con los fariseos y escribas. También era absolutamente necesario que supiese lo que se había escrito del Mesías, porque estaba convencido que era yo de quien los profetas habían escrito. ¿De veras podría rescatar, salvar a la gente de la miseria, la enfermedad y la pobreza, incluso conseguir que recobrasen la salud y la prosperidad, enseñándoles la verdad respecto al reino del cielo y la realidad del Padre? Cuando me sentí lo suficientemente preparado para salir a enseñar y sanar, para complacer a mi madre, consentí marcharme un sábado a la sinagoga de Nazaret y hablar con la congregación. Como era la costumbre, me puse en pie y me dieron para leer a Isaías. Escogí el texto que profetiza sobre la venida del Mesías, que libertaría a los judíos de todo tipo de esclavitud. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar la amnistía a los cautivos y para recobrar la vista a los ciegos, para dejar en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Luego me senté diciendo: hoy habéis visto esta profecía cumplida en mí. Esto produjo conmoción y los hombres me miraron atónitos, pero yo seguía hablando, sabiendo que mi Padre me diría qué decir.
Vinieron las palabras sin vacilación. Hablé de mi experiencia en el desierto y narré mi visión del niño que crecía hasta ser hombre, todo el tiempo, sin saberlo, envolviéndose en correas y cadenas mentales, y así se iba quedando ciego y encarcelándose en una oscuridad interior, apartándose de Dios. Expliqué que al hacer eso se exponía a la opresión de conquistadores, a la esclavitud, a la pobreza y a la enfermedad. Puesto que Dios es luz, dije, y la luz es la sustancia de todas las cosas visibles, y la luz es el amor que hace todas las cosas para que las disfrute el hombre, todas las bendiciones de abundancia y salud estaban disponibles gratuitamente para el que amara a Dios con la mente, el corazón y el alma, y que viviera estrictamente según las leyes de Dios. Cuando terminé, hubo un gran silencio en la sinagoga. Sentía que la congregación había experimentado algo extraño y poderoso, que les había elevado a un plano más alto de pensamiento, y no quise que nada interrumpiera la tranquilidad trascendente de aquel momento. Luego empezaron a murmurar entre ellos. Se preguntaron quién era. Algunos estaban convencidos de que era Jesús, la persona cuya familia se conocía bien en la aldea, pero otros no lo podían aceptar, puesto que había hablado con autoridad. Desgraciadamente, sentí despertar mis antiguas reacciones hacia estos hombres religiosos. Sabía que me habían despreciado antes, de modo que esperaba su rechazo. Mis viejas actitudes de desafío volvieron y se pusieron furiosos conmigo. Por mis propias reacciones humanas, invité al desastre y casi lo conseguí. Los más jóvenes, alentados por los mayores, corrieron hacia mí y me arrastraron hasta lo alto del acantilado para arrojarme a la muerte. Pero recé a mi padre para que me salvara. De repente parecían tan alterados que apenas sabían qué hacían y se volvieron unos contra otros, y pude escabullirme y escapar. Fue extraño. Parecía que no se daban cuenta de que me iba. Muy sacudido por la experiencia, logré enviar un mensaje a mi madre diciéndole que me marchaba de Nazaret enseguida y bajaba a Cafarnaún, una ciudad señorial junto al mar de Galilea. Al principio pensé unirme con antiguos conocidos, pero por intuición sentía que esto no sería lo correcto. De modo que, en todo el camino y al entrar en la ciudad, pedí orientación y ayuda a mi padre para encontrar alojamiento. No tenía dinero y no pediría limosna. Al caminar por la calle, vino hacia mí una mujer de edad mediana, pesadamente cargada de cestos sobre los brazos. Su rostro estaba triste. Parecía que había estado llorando. Sin reflexionar, la paré y le pregunté dónde podría encontrar alojamiento. Brevemente respondió que normalmente me ofrecería una cama, pero que tenía en casa a su hijo muy enfermo. Añadió que había ido a comprar provisiones para alimentar a los consoladores que ya se habían reunido para llorar la muerte de su hijo cuando éste muriese. Mi corazón se sentía afligido por ella, pero también se regocijaba. Enseguida había sido dirigido hacia alguien a quien podría ayudar. Expresé mi pesar y me ofrecí a llevar sus cestas a casa.
Me miró por un momento, preguntándose quién podría ser, pero aparentemente estaba satisfecha por mi aspecto y conducta. De camino, expliqué que quizás podía ayudar a su hijo. ¿Es usted médico?, me preguntó. Contesté que no había recibido formación médica, pero que, sin embargo, podría ayudarle. Al llegar a su casa, grande y bien construida de piedra, que indicaba buena situación social y prosperidad, me llevó hasta su marido diciendo: «Este hombre dice que puede ayudar a nuestro hijo». Malhumorado, inclinó la cabeza sin decir nada. La mujer, Miriam, me llevó diciendo que estaba muy afligido y enfadado. El chico es nuestro único hijo entre muchas hijas y culpa a Dios por darle al niño la enfermedad. Miriam se echó a llorar. Si habla así contra Dios, ¿qué más penas se nos cargarán?, me preguntó. Tranquila, dije, pronto verás bien a tu hijo de nuevo. Ella dudaba, pero me dirigió hacia la habitación donde estaba acostado el chico. Hacía calor, el ambiente era sofocante y estaba lleno de tristes consoladores charlando. Pedí a la madre que desalojara la habitación, pero los visitantes se resistían. Querían ver lo que sucedería y solamente se marcharon a disgusto cuando Miriam llamó a su marido para que les hablase. Les oía discutiendo con el padre en la habitación de al lado. ¿Qué pensaba que podría hacer ese hombre si el médico no había sido capaz de ayudar al chico? El padre entró en la habitación para ver por sí mismo. Su hijo estaba más pálido que un muerto y tenía mucha fiebre. La madre explicó que no transigía la comida y que tenía suelto el vientre. Estaba así desde hacía varios días. Había perdido mucho peso y el médico había dicho que nada más podía hacerse. Probablemente moriría. Puse las manos sobre la cabeza del niño y recé, sabiendo y silenciosamente dando gracias de todo corazón porque la vida del padre fluiría a través de mis manos y dentro de su cuerpo. De este modo, el trabajo de curación se llevaría a cabo. Sentí calor extremo y un hormigueo en las manos, y el poder virtiéndose en su frágil cuerpo. Me sobrevino una oleada de gratitud. ¡Qué grande, qué maravillosa era la vida del padre al soltarla para hacer su trabajo natural de curación! Su madre y su padre, angustiados, preguntándose qué ocurriría, se habían cogido de la mano y miraron con gran atención. Al ver cómo el color de su hijo gradualmente cambiaba del blanco a un rubor más sano, exclamaron atónitos deleitándose. Después de algún tiempo, el niño me miró diciendo alegremente: «Gracias, estoy bien ahora. Tengo hambre y quiero comer algo». Su madre se rió de contento, abrazándole, pero también algo preocupada. «No puedo darte comida, hijo mío. El médico se enfadaría». Le había avisado que no tomara nada excepto agua. Sonreí y dije: «Está curado. Le puedes dar pan y vino y lo aguantará». Su padre, Zedekiah, se regocijaba de gratitud.
Después de abrazar a su amado hijo, se volvió hacia mí y me dio la mano calurosamente. Dándome palmaditas en el hombro sin parar, meneando la cabeza, era incapaz de hablar por las lágrimas que corrían por sus mejillas. Recobrando la compostura, pasó al salón y dijo a la gente: «Mi hijo, casi muerto, ha recobrado la plenitud de vida de nuevo». Un gran clamor de júbilo, regocijo, incredulidad, preguntas, risas y felicitaciones siguieron a sus palabras. La madre del niño se quedó parada, la cara toda sonrisa. Después de eso, no hubo necesidad de pedir alojamiento. Cuando Zedekiah contó a los atónitos consoladores que el chico estaba curado y el mismo joven apareciera sonriente en la puerta pidiendo comida de nuevo, los consoladores todos me rodearon y me invitaron a sus casas. Sin embargo, preferí quedarme con el padre del niño, que decía que tenía muchas preguntas que hacerme. Esperaba que se las pudiera contestar. Después de colocar sobre la mesa la comida y el vino, y todo el mundo fue invitado a comer para saciarse, Zedekiah se sentó y me hizo su primera pregunta. Dijo: «Has hecho algo que ningún sacerdote ni médico podría hacer. La curación proviene solamente de Dios. Aunque seas forastero, percibo que debes venir de Dios». «Sí», respondí, y la gente murmuraba asombrada. ¿Esta enfermedad que ha tenido mi hijo era un castigo por algo que hice mal en el pasado? ¿Y cómo podría cometer un pecado tan grave que Dios quisiese quitarme mi único hijo? Muchas de las personas asintieron con la cabeza al escuchar estas palabras. «Has hecho la pregunta que más quisiera contestar, Zedekiah. Dios nos da la vida y el ser. No nos la arrebataría como un hombre arrebata algún tesoro a otro porque está enfadado con él. Así se comporta el hombre, no Dios. Y Dios no está sentado sobre un trono en alguna parte del cielo, como se sientan los reyes en sus tronos gobernando a la gente. Este es el proceder humano, y una creencia humana no es la verdad. La manera de Dios está muy por encima de cualquier cosa que la mente humana pudiera concebir o imaginar. Solamente yo he visto a aquello que nos ha dado el ser, y sé que ello no es la clase de Dios que nos enseñan los rabinos. Vi que ello es el amor perfecto. Y por esta razón prefiero hablar del Padre, puesto que he visto que obra dentro de cada ser vivo, manteniéndolo en un estado de buena salud, tal como un padre humano trabaja para mantener a sus hijos bien alimentados, vestidos y protegidos dentro del calor de un hogar. Lo he visto dentro de todas las cosas del mundo. «¿Cómo puede ser?», preguntó un hombre dudando. «No es posible que un ser individual de ninguna clase esté en todas partes al mismo tiempo». «Pero el aire está en todas partes, aunque no se ve. Sin embargo, sabemos, sin ninguna duda, que es real y muy importante para nuestra existencia. Si no hubiera aire y no pudiéramos respirarlo, nos moriríamos. El movimiento del aire, que llamamos viento, no se ve, pero lo vemos agitar las hojas y mover las nubes por el cielo,
Por tanto, sabemos que el aire está alrededor y encima de nosotros y que es fuerte. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la parte más real y más valiosa del hombre? ¿Su cuerpo o su mente? Algunos respondían que era su cuerpo. De lo contrario, no tendrían lugar en la tierra. No podrían trabajar, no podrían verse, no serían conocidos. Otros decían que pensaban que su mente era más importante que su cuerpo. Y yo contesté, su mente es la parte más importante de él, puesto que sin la mente no se podría impulsar el cuerpo. No se podría beber, dormir, mover, planificar ni vivir. Sin embargo, la mente no se ve. Simplemente sabemos que tenemos una mente a causa de los pensamientos que produce y porque los pensamientos modulan algún tipo de actividad en nuestras vidas. Creemos que la mente funciona a través del cerebro. Sí, es así, puesto que ¿cómo podría el cerebro, nacido de la carne, producir pensamientos, sentimientos, ideas o planes? Ya debes de tener claro que es así, que el Padre está presente en todas las cosas. Ello es la mente que dirige tras la mente humana, obrando sus grandes hazañas dentro de todo ser viviente. Sabemos que es así, porque vemos las maravillas de su obra. Vemos el crecimiento de nuestros hijos. Vemos el alimento que comen convertido milagrosamente en otra sustancia que nutre y hace que crezcan. ¿Cómo sucede? No sabemos, ni siquiera lo podemos imaginar. Si lo supiéramos, seguiríamos sin saber qué puso en marcha tal proceso de vida tan importante dentro de los cuerpos vivos de cada especie. Mira de qué manera más decididamente maravillosa son diseñados y creados los cuerpos de cada especie expresamente para transformar la clase de alimento que comen en nutrición, que hace que crezca el hueso, la sangre y la carne. Ya que tú nos demuestras estas cosas, vemos que son verdaderamente maravillosas, exclamó un joven. Lo son, lo son. Vemos a los jóvenes cuerpos pasando por sus varias etapas de desarrollo y vemos a sus mentes al compás del desarrollo físico hasta que los mozos y las jóvenes empiezan a anhelar encontrar pareja y a convertirse en padres ellos mismos. Luego se cumple la gran obra de concepción y el crecimiento de la semilla dentro de la matriz continúa hasta que el niño llega a su pleno desarrollo. Piensa, ¿quién determina todo este constante crecimiento tan metódico dentro de la mujer? ¿De dónde vienen los planes que gobiernan el correcto desarrollo de la cabeza, el cuerpo y los miembros, los cuales no varían de una mujer a otra y de una especie a otra? ¿Quién decide el momento exacto del comienzo del nacimiento? ¿Los medios físicos por los cuales el niño sale de la matriz? ¿La provisión de la leche para el niño? Piensa, ¿es la madre? No, no es la madre. Ella no es más que testigo de todo lo que ocurre dentro de ella, desde el momento en que su marido haya estado con ella y haya sembrado su semilla para unirla con la suya. ¿Dios hace todas estas cosas desde lejos? ¿Sus pensamientos alcanzan a cada hombre y mujer para decidir cuándo estas cosas deben ocurrir? No, es el poder creativo de la mente, la vida inteligentemente amorosa que está dentro de toda cosa viva
la que realiza todo este trabajo. Vemos el amor de los padres hacia su descendencia, sea ave, animal u hombre. ¿De dónde viene ese amor? Proviene del poder de la mente creativa, el amor perfecto del Padre que está dentro de nosotros. Es porque el Padre hace que el trabajo de las plantas, los árboles, las aves, los animales y en el hombre en sí, que hoy estamos aquí, vivos, respirando, comiendo, durmiendo, teniendo hijos, envejeciendo y luego muriendo para pasar a otro lugar más feliz. Todo esto es el trabajo del Padre que está activo dentro de nosotros. ¿Cómo se puede negar la verdad de todo lo que os he dicho esta noche? Hoy habéis visto a un joven moribundo vuelto a la plenitud de la vida en poco tiempo. ¿Fui yo quien lo curó? Nada de eso. Por mí mismo no puedo hacer nada. Fue la vida, que es el Padre activo dentro de todas las cosas, que vino con toda su fuerza para reparar un cuerpo enfermo y atraerlo de regreso a la plena salud, porque yo creí que ella lo haría y no dudé. Hubo suspiros de satisfacción en el salón, nueva luz, nuevo interés, incluso se veía una nueva dulzura en sus caras. ¿Por qué entonces sufre el hombre tan lamentablemente?, preguntó Miriam. Porque cuando el hombre es concebido, cuando la vida toma forma dentro de la semilla, ella toma la humanidad, la cual lo separa de cualquier otro individuo en el mundo, para hacerlo una figura aislada, no unido a ningún otro, solitario, íntimo, su propia persona. Ello es sujeto a, es controlado por dos fortísimos impulsos en su naturaleza terrenal. El de aferrarse a todas aquellas cosas que tanto desea y el de rechazar y apartar todo lo que no quiere. Estos dos impulsos básicos en el hombre están presentes en cada cosa que hace a través de su vida y son enteramente responsables por los apuros que se buscan. Aunque el Padre está activo dentro del hombre, Él no tiene nada de humanidad dentro de él. Por tanto, el Padre no sostiene nada, no rechaza nada, no condena nada, ni siquiera ve la maldad. Todo lo que hace el hombre, que él llama pecado, es tan solo de este mundo y se castiga solamente en este mundo, puesto que es una ley de la existencia terrenal. Como sabéis, que todo lo que se siembra es lo que se cosecha. Dado que el hombre extrae su vida y su mente de la del Padre, el hombre mismo es creador en pensamientos, palabras y acciones. Lo que piensa, dice, hace y cree, se le devuelve de la misma manera más adelante. No hay castigo del Padre. Cualesquiera que sean las penas que lleguen a la humanidad, proceden enteramente de su propio obrar. La gente susurraba que esta era totalmente una nueva enseñanza y que tenía aún más sentido que todo lo que les habían enseñado antes. Varias voces me exhortaban a contarles más. Te digo, en mí has visto la vida activa como curación. Sígueme y oirás el camino que debes seguir para encontrar la felicidad. En mis palabras encontrarás la verdad de la existencia hasta ahora no revelada por ningún hombre.
Se ha dicho del Mesías que contará los secretos que han estado ocultos desde el comienzo de la creación. Te digo, en verdad, que estos secretos los oirás de mí. Si escuchas atentamente, captas su significado, pones en práctica su verdad y te aferras a sus leyes. Serás hecho de nuevo y entrarás en el reino del cielo. Después de hablar, la gente permaneció callada durante un momento, y luego hubo un clamor de conversación emocionada. Pero Zedekiah se puso de pie y dijo que era hora de que la casa se calmara. Su hijo necesitaba dormir, y su mujer y sus hijas también estaban cansadas de tanto llorar. Se planeaba que a la mañana siguiente bajase al puerto y se me trajese a la gente enferma. Y así podía lanzarme a la misión, y todo se arreglaba rápidamente de la mejor manera posible. Parecía que si no curaba, no habría interés ni aprobación de todo lo que se les había contado. La curación demostró la verdad de lo que quise enseñar, y mis enseñanzas explicarían las razones por las que era capaz de traerles la curación del Padre. Al despertar a la mañana siguiente, me sentía maravillosamente vivo, con la expectación de las cosas maravillosas por venir. Después de desayunar, salí con Zedekiah hacia el puerto, con el corazón radiante por el amor hacia todos los que pasaban. Les saludé cálidamente, diciéndoles que tenía buenas noticias para aquellos que quisieran escuchar. Al llegar al muelle, encontré a hombres, mujeres y niños sentados en el suelo esperando mi llegada. Algunos extendieron las manos implorando. Parecían muy enfermos, algunos lisiados y muchos otros cubiertos de llagas. Su estado lastimoso me dañaba el corazón, pero ahora podía regocijarme también, porque sabía que no era la voluntad del Padre que estuviesen así. Todo lo contrario. El Padre era Él mismo toda curación, toda salud, todo bienestar. Esto lo había probado la noche anterior y en mi casa. Estaba exultante porque podría demostrar esta maravillosa verdad a las multitudes que me rodeaban. Una cara vieja y triste me llamó la atención. Era arrugada, flaca y torcida. Fui hacia ella y arrodillado a su lado, coloqué mis manos sobre su cabeza, y enseguida el flujo del poder del Padre a través de mis manos vibró por su cabeza hasta que sacudió todo el cuerpo con la fuerza de la vida, dando energía a sus miembros. La gente, viendo esto, se quedó atónita, y algunos se preguntaron qué podría estar haciéndole, pero otros callaron sus objeciones. Gradualmente, sus miembros empezaron a desdoblarse, a alargarse y a ponerse derechos. Su rostro se transformó con la alegría de volver a sentir su fuerza. Le ayudé a incorporarse. Luego se puso de pie ella sola con orgullo. Estaba tan abrumada por la alegría que se puso a llorar y luego, riéndose, se puso a bailar, llamando a la gente. «¡Alabad a Dios!», dijo, «¡alabad a Dios!». Y otros que estaban allí repetían la frase. Todos estaban profundamente conmovidos por lo que habían visto. La aglomeración de gente apretujándose contra mi persona era tal
que Zedekiah se ofreció a controlarla. De modo ordenado y ayudado por otros de los espectadores impacientes, dirigió ordenadamente a los enfermos hacia mí, para que les pudiera atender según sus necesidades más profundas. Por fin, sintiéndome cansado, mi anfitrión me invitó a su casa para cenar. Despidió a aquellos a quienes no había podido curar por falta de tiempo. Les aseguró que volvería al día siguiente. Fue una noche festiva, tanto de qué hablar, tanto que celebrar, tanto que enseñar, tanto que aprender, y en todo aquello, ciertamente la gente reconocía la buena nueva. Sabía que había sido aceptado por muchos, por decir la verdad de lo que había visto en el desierto. Y así siguió durante muchos días. La gente venía a verme de todas partes. Zedekiah y otros amigos suyos me ayudaron a controlar a la multitud, para que yo pudiera curar y enseñar. La gente escuchaba encantada. Hablaron entre ellos mismos acerca del Padre y estaban deseosos de aprender más acerca de las ataduras y las cadenas que ataban a la gente a su miseria. La aglomeración se hizo tan grande que pronto me di cuenta de que tendría que buscar a mis propios ayudantes en los cuales pudiera confiar para asistirme. Era hora de que Zedekiah volviera a llevar su empresa de cuero, la cual había estado descuidando. Fui a las colinas para rezar acerca de cómo elegir a mis discípulos. Cuando me vino la convicción de que sería guiado para hacer la elección, volví a Cafarnaún. Sentía un fuerte impulso por bajar al puerto, para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchando muy atentos mis enseñanzas. Si dejaran sus redes para unirse a mí, quedaba por ver. Pero cuando les llamé, Simón, Andrés, Santiago y Juan vinieron enseguida, contentos de asistirme en mi obra de curación y enseñanza. Otros también se unieron a mí al empezar el trabajo entre la gente. Dejé a mi anfitrión, la casa de Zedekiah, asegurándome él cálidamente que yo podía volver en cualquier momento. Y así fue como comencé mi misión como maestro y sanador, yendo sin rumbo donde quiera que hubiera necesidad a través de las ciudades y las aldeas. Antes de partir, reuní a los jóvenes que habían consentido y estaban deseosos de ayudarme. Escucharían mis enseñanzas y quedarían perplejos ante lo mucho que les quería decir. Era imprescindible que primero les explicara el fondo de todo lo que me había sido revelado en el desierto. Les conté que a pesar de mi modo de vida anterior, imprevisible, siempre había sentido una profunda compasión hacia la gente. Fue mi compasión lo que me hizo dar la espalda al Dios presentado por los rabinos. Cuando hablé de mi total rechazo de un Jehová castigador, vi la duda y el sobresalto en sus caras. En detalle les expliqué que me preguntaban cómo era posible hablar de un Dios bueno habiendo tanto sufrimiento sobrellevado por niños inocentes. Mientras hablaba, vi cómo gradualmente sus caras se relajaban. Continuaba poniendo en palabras mis dudas y enojo de antes, hasta ver cambiar sus expresiones por las de aprobación y luego total acuerdo. Descubrí que les había expresado sus propias dudas y preguntas,
las cuales nunca antes habían tenido el valor de admitir. Hablando juntos, sentí el alivio de que ya no estaban solos en su resistencia secreta ante las enseñanzas de los rabinos. Les dije que llegó el momento de cuando empecé a darme cuenta con mayor claridad que estaba malgastando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza que debía ir a Juan el Bautista como punto de partida para comenzar una nueva forma de vida. Les describí lo que ocurrió durante mi bautizo y en las 6 semanas en el desierto. Les expliqué que todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancia y rebeldía previa fueron paulatinamente limpiados de mi conciencia, mientras pasaba por las profundas revelaciones y las visiones que me mostraron la realidad que ahora llamaba el Padre. Expliqué la naturaleza del Padre y que esta naturaleza divina también estaba compuesta por la voluntad divina. Les dije que era el hombre en sí quien por su pensar erróneo y su comportamiento equivocado se apartaba del Padre en su interior, y que era únicamente el Padre, primero al arrepentirse y luego mediante la purificación mental emocional, quien podría volver a encontrar su propio camino de vuelta y el contacto pleno con el Padre. Cuando esto se cumpliera, la naturaleza plena del Padre sería liberada en la mente, corazón, cuerpo, alma, en el entorno y en las experiencias de la persona. Al suceder esto, tal persona entraría en el reino del cielo donde reina el Padre, y también el reino del cielo se establecería dentro de la conciencia de la persona. Entonces habría alcanzado el propósito que hay detrás de su existencia. Mientras hablaba con mis discípulos, vi sus reacciones reflejadas en sus caras. Toda duda había desaparecido. Ahora había luz de cierta comprensión y alegría. Estos jóvenes se convertirían en entusiastas creyentes exclamando: «Estas sí son buenas nuevas». Sin embargo, después de la primera aceptación de todo lo que había dicho, había veces que se preguntaban si todo lo que había dicho era verdad. Esto lo comprendí. Estar dispuesto a deshacerse de la imagen de Jehová, tan profundamente grabada en sus mentes, requería mucha valentía. Hubo veces que hablaron entre sí y se preguntaron quién era este hombre que pretendía maravillas. ¿Y si me seguían y resultara que realmente era un mensajero de Satanás? ¿Entonces qué? Serían severamente castigados por Jehová. Tenían mucho que perder: su posición social como jóvenes, hombres sobrios y trabajadores, su reputación como comerciantes y artesanos, la pérdida de ingresos y el obstáculo más grande de todos, el probable enojo y rechazo de sus familias. ¿Qué recibirían de recompensa? Les dije que no les podía prometer ninguna recompensa terrenal por su ayuda en propagar el Evangelio de la Buena Nueva. No tenía ninguna duda que dondequiera que fuéramos nos darían alimento y refugio, y que la gente nos acogería bien. Tan solo podía prometerles la verdad de que el Padre conocía sus necesidades, que les serían satisfechas y que les mantendría sanos. También les podría prometer que al ir al Padre y al confiar en el Padre en cada paso del camino, estarían felices como nunca lo habían sido antes.
experimentarían el reino del cielo ellos mismos, según el punto en que echasen a un lado las exigencias del yo y sirvieran a los demás. Serían testigos de las curaciones, y éstas les aumentarían la fe y les darían la valentía para sobrellevar las incomodidades del viaje. Y así empezamos nuestra misión de propagar la buena nueva del Evangelio del Reino. Envié a estos hombres jóvenes delante de mí a la ciudad que habríamos de visitar. Al entrar, se les decía a la gente que se juntase para escuchar la buena nueva del reino del cielo. La gente se quedaba sorprendida y querían saber más, pero los discípulos les instaban a que trajesen a los amigos y vecinos y que se enteraran al llegar Jesús, y que habría curaciones para su gente enferma. Ilusionados, muchos corrían para ayudar a difundir la buena noticia, y pronto estaban juntos formando una gran multitud. Cristo vuelve, revela la verdad sobrecogedora. Carta número 2. Continúa. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.